El ejercicio nos plantea otra vez algo parecido al anterior, con una pequeña diferencia que acabamos de explicar, pero que no habíamos dicho con esto grabando, y es que en vez de tener un campo que cambia durante un intervalo de tiempo sin saber cómo cambia, nos dan un campo que cambia con una función, nos dicen cómo va cambiando en el tiempo, ¿vale? Es parecido al anterior, pero con la diferencia de que ahora sí sabemos la evolución temporal del campo, con una función concreta, ¿vale? Así que yo lo que he hecho primero, y aquí lo que tengo escrito, lo primero que he escrito es los datos que tengo. Tengo una bobina de 50 espiras, eso es n, tiene cada espira 8 centímetros cuadrados, la he expresado en el sistema internacional, es el vector superficie, su módulo, y tengo un campo que es este que varía con el tiempo, ¿vale? De manera que tiene un valor inicial para t igual a 0 de 0,2 tesla, ¿veis? Y que a medida que va pasando el tiempo va reduciéndose, ¿entendemos? Porque aparece menos algo. De manera que va reduciéndose ese valor. Vamos a entender que ese es el módulo del campo. Para ya lo que me pide el problema, que es la fuerza electromotriz inducida, pues aplico la ley de Lenz-Faraday, que ya deberíamos ir familiarizándonos con ella y que tiene esa expresión. Fuerza electromotriz inducida, que es la letra epsilon, esa es una letra epsilon, griega, se parece mucho a una E, es menos n derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Digo lo mismo de antes, si no sé qué hacer, me fijo en lo que dice la expresión. Necesito la n, la tengo. Tengo que derivar el flujo. ¿Tengo el flujo? No lo tengo, pero lo puedo calcular, lo puedo expresar. Así que eso es lo que voy a hacer. Expresar el flujo en función del tiempo. Porque solamente podré derivar el flujo, esto no es una cuestión que yo tenga que explicar porque seguro que lo han explicado 20 veces en matemáticas. Para derivar algo, tengo que tener una función que cambie con una variable respecto de la que quiero derivar, si no, no puedo derivarla. Así que, si tengo que derivar respecto del tiempo, el flujo tiene que cambiar con el tiempo. Así que calcular el flujo. ¿Por qué en este caso he puesto otra vez que el coseno es 0? Perdón, que el coseno es del ángulo 0 grados. Me dice el enunciado que el flujo es máximo, ¿vale? ¿No? Me dice que es máximo, así que para que sea máximo tiene que ocurrir eso. Sustituyo el campo, módulo, y sustituyo la superficie. Y obtengo ya el flujo en función del tiempo. He puesto aquí sistema internacional porque hay una variable tiempo y una variable flujo. Entonces podríamos poner Weber, pero Weber sería si t está en segundos, ¿vale? Con esta animación o simulación de GeoGebra de Antonio González García podemos ver cómo varía el flujo magnético cuando disminuye el módulo del vector inducción magnética, teniendo en cuenta que el ángulo que forma este vector con el vector superficie es 0, las líneas del campo magnético son perpendiculares a la superficie de la bobina. Ya tengo algo que puedo derivar, ¿lo veis, no? Ahora ya sí puedo derivar el flujo. Y como puedo derivarlo, pues lo derivo, como me dice la ley de Lenz-Faraday. Tengo que hallar la fuerza electromotriz instantánea. Aquí puedo calcular la instantánea, porque puedo derivar. Antes era la media, no podía derivar. Así que derivo, aplicando la ley de Lenz-Faraday, y si yo no me he equivocado, como tengo una función lineal muy sencillita, la derivada del primer término es 0, ¿no? Y la del segundo es menos 8 por 10 elevado a menos 6, ¿no? Digo yo. Supongo que no hay mucho problema en derivar eso. Resultado, si yo no me he equivocado, me decís si es así, 4 por 10 elevado a menos 4 voltios, que son positivos otra vez, ¿eh? Lo cual vuelve a querer indicarnos que hemos considerado el vector superficie otra vez en el mismo sentido que el campo magnético, ¿de acuerdo? Y ese es el dibujo que estaba hecho antes, que si os dais cuenta, realmente no me lo he planteado, pero para poner 0 grados tengo que poner que la superficie y el campo estén en el mismo sentido. ¿Estamos de acuerdo o no? Volvemos al dibujo un momento. ¿Hay alguna cuestión aquí que aclarar? ¿No? Me voy un momento al dibujo que está hecho en la pizarra anterior, que no me lo pide el ejercicio, pero que nosotros otra vez lo añadimos como elemento de aprendizaje, práctica y comprensión de lo que está ocurriendo en el problema. He dibujado, si os dais cuenta, la espira, en este caso la he dibujado cuadrada o rectangular. La he dibujado lo siento, pero la he dibujado en perspectiva, ¿eh? Si hay algún problema, como no me lo pide realmente el ejercicio, he hecho lo que me ha dado la gana. He puesto el campo magnético externo en blanco, ¿vale? Y ese campo, como estamos viendo aquí, se reduce igual que antes, ¿no? ¿No es igual que antes? El menos 0,01t implica que cada vez que pasa el tiempo el campo cada vez es más pequeño. He considerado el vector superficie, lo veis en azul, no sé si se ve bien. Lo voy a pintar un poco más gordo. Ese es el vector superficie. El hecho de que lo tome en el mismo sentido que el campo es por el hecho de que sale los 0 grados, ¿vale o no? ¿De acuerdo? Y en este caso, además, el campo magnético inducido también va a tener el mismo sentido. Porque al reducirse el campo B, la ley de Lenz me dice que la fuerza electromotriz inducida, el campo inducido, tiene que oponerse a esa reducción. Y la forma de oponerse es que aparezca un campo magnético inducido que esté en el mismo sentido y la misma dirección que el campo externo. ¿Vale?
Es igual que antes, ¿eh? El mismo problema de antes en cuanto al dibujo. Y por tanto, el sentido de la corriente inducida, este que he dibujado aquí, vuelve a ser un sentido que visto de frente es antihorario, ¿vale? Porque tiene que ir para arriba para nosotros, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser en sentido antihorario o sentido contrario a las agujas del reloj. Cosa que, repito, no me está pidiendo el problema, pero que no está de más que pensemos, trabajemos, intentemos entenderlo, porque si no lo entendemos, insisto, la explicación después no va a ser satisfactoria, ¿eh? También es interesante que dibujemos el campo inducido, es otra cosa que se suele pedir últimamente y que además no es que se suele pedir, sino que es conveniente hacerlo, porque así vemos mejor cuál es la corriente inducida. ¿Preguntas o dudas sobre esos dibujos o sobre el cálculo que hemos hecho de la fuerza electromotriz inducida? Dime, Adrián. Tú has dicho que el ángulo es cero, sí, porque te pide que sea el flujo máximo. Sí. Entonces, si te pide el flujo que sea mínimo, pasa. El flujo mínimo aquí habría que discutir si consideramos flujo mínimo negativo o cero, ya eso habría que discutirlo. El flujo, si lo consideramos como el negativo, pondríamos el vector superficie para abajo. Y entonces el ángulo sería de 180 grados. Pero es que hay autores que consideran que eso es también máximo, lo que pasa es que está en sentido opuesto. Realmente el flujo mínimo sería cuando sea cero. Y entonces, claro, esa situación, que esa disposición no es muy correcta. Y si el flujo es cero, la verdad es que cambiar el flujo no va a cambiar. Porque no estamos cambiando la orientación, estamos cambiando el módulo. Y si en todo momento la espira y el campo forman... la espira no. Sí, la espira lo he dicho bien. Y el campo forman un ángulo de 0 grados, es decir, están paralelos, no va a haber flujo nunca, y no va a cambiar el flujo nunca, y no va a haber fuerza electromotriz nunca. Entonces, o es máximo, o es, digamos, el máximo pero negativo, vamos a decirlo así. Entonces aquí hemos optado por el máximo positivo. Es lo habitual, ¿eh? No es que lo haya hecho yo porque me dé la gana, sino que lo habitual es considerar el máximo como el positivo. Aunque en este caso no es un vector, esto como hacíamos con la velocidad, que como es un vector cogíamos el módulo. Aquí no estamos, esto no es un vector, esto es un escalar. Y el escalar todo valor es positivo y negativo. ¿Vale? No sé si te he aclarado la duda. ¿Sí? ¿Alguna cosa más que queramos aclarar? Cerramos la grabación.